en una congregación testificando de una liberación divina. Es por eso que nosotros encontramos en este salmo que en el verso 3 leímos: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Cuando yo leí ese verso, lo primero que yo pensé fue lo siguiente: ¿qué hago cuando mi enemigo me rodea? Fíjese, amado, que nosotros somos bendecidos por Dios, pero el hecho de que experimentemos gloria un día como este no nos quita a nosotros que cuando salgamos bendecidos de esta casa, el Señor nos fortalece aquí para que cuando salgamos de la misma tengamos la fuerza y la fortaleza para experimentar en el momento que nuevamente el enemigo nos va a rodear. Fíjese una cosa, que la Biblia nos llama a nosotros a resistir al diablo y de nosotros huirá. Pero también la Biblia nos dice que aunque lo resistamos, va a venir un momento dado que Él nuevamente se va a encargar de virar para atrás. Porque el objetivo del enemigo es silenciar la voz que representa la palabra de Dios en esta tierra, y silenciar y opacar la luz que tienes tú y que tengo yo, que por la gracia de Dios la Biblia nos señala a nosotros como luz del mundo y sal de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto, cuando yo vi esta expresión, me rodearon ligaduras de muerte, yo me identifiqué con esta palabra. Es entonces que empiezo a buscar en las Escrituras qué experiencia, qué hombre o qué nación experimentó el estar rodeado en un momento dado por el enemigo. ¿Qué significa estar rodeado por el enemigo? ¿Cuál es la intención por la cual el enemigo te rodea? Muchas veces nosotros ignoramos, y déjeme decirle algo, dicho sea de paso, nosotros como seres humanos en esta tierra no podemos pasar por alto que nosotros vivimos entre medios de dos gobiernos. Hay mucha gente mirándome serio, pastor. Nosotros vivimos entre medio de dos gobiernos. ¿Dónde está eso en la Escritura? Sencillo. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, usted va a ver a un hombre, a un profeta de Dios, que se tira a tener una oración en particular, porque él sabía para qué era esta oración. Y durante 21 días, mientras Daniel en la tierra oraba, en las regiones celestes se desataba una guerra tensa, terrible, por el propósito de esa oración. La oración no fue contestada en el día número 2. La oración no fue contestada en el día número 10. La oración no fue contestada en el día número 20. Mientras corrían las horas, los minutos, los segundos, los días, el tiempo, había una batalla entre los demonios y los ángeles. Por lo tanto, nosotros vivimos entre medio de dos gobiernos. El gobierno de Dios, que nos garantiza su vida. El gobierno de Dios que cuando nosotros lo experimentamos, entendemos, por la cual los 70 discípulos vinieron hasta donde estaba Cristo en un momento dado, contentos, gozosos. Cristo experimentó esa alegría y le dijo: ¿sabe una cosa? Qué bueno que hayan venido contentos, pero no se regocijen mucho por esto. Regocíjense por dos cosas bien importantes que les tengo que decir. Yo les he dado potestad, para que la potestad que yo les he dado a ustedes tenga como resultado un poder sobrenatural, para que ustedes puedan pisotear, hollar, que significa pisotear en el hebreo, serpientes y escorpiones. Cuando yo estudié y entendí lo que el Señor le dijo en el original, porque cuando Lucas escribe esta experiencia, Lucas le escribe a un hombre que había sido griego de nacionalidad, se llamaba Teófilo. Y la intención de Lucas, como un hombre educador, porque Lucas fue médico, fue llegar a la mentalidad de aquel hombre filósofo que se llamaba Teófilo, y entonces presentarle a Teófilo
experiencia esta experiencia de que los discípulos experimentaran algo sobrenatural. Los discípulos, cuando usted va a las Escrituras, nunca habían visto ni tan siquiera un exorcismo. Nunca habían experimentado echar fuera un demonio. Imagínense la sinagoga. Las sinagogas lo único que hacían era que cuando llegaba el maestresala o el director que estaba al frente de la sinagoga, entonces venía, abría un pergamino, se leía algún pasaje del Antiguo Testamento, hacían una plegaria, le daban la oportunidad a cualquier persona expresada, educada, para que dijera otra palabra, pero allí no había nada sobrenatural de sus ojos. Y empezaron a ver a los que no caminaban caminar, y empezaron a ver a los que estaban muertos resucitar, y empezaron a ver a los que estaban, repito, a los que estaban paralíticos, a los que no podían ni tan siquiera moverse. Dijeron, imagínate, un ciego recibe vista, un cojo recibe salida, ya lo vamos brincando por ahí, ya lo vamos corriendo. ¿Qué significa esto? Le produjo gozo. Y cuando fueron donde Jesús le dijo, yo les he dado potestad. La palabra potestad en el original significa autoridad legítima. Cuando Cristo ora y Juan en su evangelio recoge esta experiencia allá en la Santa Cena, allá en aquel monte, en aquel aposento, Juan dice lo siguiente: cuando Cristo hace la oración intercedora, Juan dice, Señor, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, yo se las he dado. Lo que usted experimenta en esta casa no es otra cosa que la manifestación de la autoridad de Dios en tu vida. Cuando a ti te rodea el enemigo, cuando tú estás rodeado por el enemigo, el primer propósito del enemigo es tratar de que en su mentira hacer que tú la creas, hacer que yo la crea. Ese es el propósito número uno del enemigo cuando te rodea. Yo quiero que usted vaya conmigo un momentito y vayamos un momentito allí a las orillas del Mar Rojo. Y experimentemos en nuestra imaginación a ver un pueblo cerca de casi 1 millón de personas. Que la mentalidad de ese pueblo era imagínense, 400 años. ¿Cómo estaría la formación psicológica de aquel pueblo? Santo. En esclavitud. Aquel pueblo no conocía lo que era libertad. Aquel pueblo no conocía lo que era el tema de hablar algo positivo. Y cuando Moisés se vio rodeado por el enemigo, que a la izquierda miraba, a la derecha miraba, y lo que había era un desierto, por ende los que venían detrás de él lo iban a robar, porque estaba a las orillas del mar. Entonces los que venían a su izquierda también pasaba lo mismo, miraba para atrás y venía el ejército, tenía de frente como imposibilidad, tenía el Mar Rojo, estaba rodeado por el enemigo. Imagínense por un momento que usted sea ese Moisés. Tal vez hoy no tengamos un ejército como el de Faraón. Tal vez hoy en nuestra familia no tengamos un ejército como el de Faraón que nos persigue. Pero tenemos, amado, tenemos delante de nuestros ojos a un enemigo que ya está vencido, pero que en ocasiones cuando te rodea, lo que te tiran son dardos para que tú los creas, y en tales dardos lo que viene es desánimo. En tales dardos lo que te quiere es robar la promesa, el sueño de lo que ya Dios te habló en un momento dado. Cuando yo veo este escrito, me rodearon ligaduras de muerte. Lo primero que yo pienso, pastor, es ¿por qué este hombre en su testimonio, cuando escribió su propio salmo, dice lo siguiente: ¿para qué fueron rodeadas ligaduras de muerte? Me encontraron las angustias del Seol. ¿Sabe que la palabra Seol de su origen viene del sepulcro? Huele a muerte. Si el enemigo en uno de sus primeros propósitos es cegarte, el segundo es conducirte para que muera la promesa de Dios en tu vida.
¿Cuántos dicen amén? Amén.